La redención llega cuando la sociedad ya ha dado su condena. De esto y un poco más vamos a estar hablando en nuestra escuela sabática práctica. No te desconectes. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo episodio. Tenemos hoy una lección apasionante titulada Sorprendidos por la Gracia. Tenemos hoy con nosotros a dos lindos invitados nuevamente, el pastor Baston Archbold y el pastor Luis Prieto. Ellos van a ayudarnos a reflexionar en algunos puntos que no necesariamente están en tu folleto de escuela sabática. Y quiero animarte nuevamente, vas a ver que la producción va a poner en la pantalla la carátula del folleto. Si no lo tienes, puedes adquirirlo, y si no, puedes bajar la aplicación que puedes ver también en la pantalla y conectarte con estos estudios durante estas próximas semanas. Nosotros vamos a estar haciendo alusión a algunos aspectos que no necesariamente están allí, pero son sumamente prácticos para que los apliquemos en nuestra vida. Y como cada oportunidad, vamos a orar pidiendo la bendición de Dios y a leer el texto bíblico relacionado con esta semana. Es un privilegio pedir la bendición de Dios en este momento. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites volver a tu palabra para estudiar un episodio fascinante y que podamos sacar el mejor provecho para nuestras vidas. Bendice a cada uno de nuestros televidentes, bendice a cada uno de los que están sintonizados con el programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les invito para que leamos el texto clave de esta lección. Está registrado en el libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 31. Hebreos, capítulo 11, versículo 31, dice así: y por fe, Rahab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. Tremendo, ¿no? Qué lindo. ¿Saben? Estaba leyendo estadísticas recientes y aparentemente varios estudios muestran que después de la pandemia ha habido un resurgimiento en el interés espiritual, especialmente en las nuevas generaciones. Estas estadísticas se llevaron a cabo en Estados Unidos y en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, y me llamó la atención porque uno tiene la idea de que los jóvenes o la gente cada vez presta menos atención a Dios y a las cosas de Dios, pero aparentemente hay un resurgimiento, especialmente en las nuevas generaciones. Y es lindo ver que la lección de esta semana nos muestra que la gracia de Dios puede sorprendernos en toda circunstancia, en relación con muchas personas, y llegar a nosotros a veces cuando menos los esperamos. Y el ejemplo de Rahab esta semana es un lindo ejemplo. Vamos a estar estudiando de ese ejemplo durante la semana y repasando esta historia. Y yo quisiera que reflexionemos en algunas preguntas. Por ejemplo, viene a mi mente algo interesante. De la historia de Rahab, ¿qué lecciones nosotros pudiéramos aprender que nos favorezcan en nuestra experiencia de arrepentimiento, en el crecimiento de nuestra fe, en abrir nuestra mente con Dios a nuevas oportunidades? A mí me gusta pensar en esa linda historia de la Orquesta Sinfónica de Cateura. Quiero aprovechar para decir que allá en las afueras de Asunción, en Paraguay, hay un vertedero de escombros, un botadero de basura. Y muchos de los jóvenes pues no tenían la oportunidad de ir a una escuela, pero hubo dos personas, sus nombres, Fabio Chávez, un ambientalista, y don Cola Gómez, un carpintero, que se dedicaron a reciclar esa basura y a hacer de eso instrumentos musicales. ¡Wow! Y empezaron a reunir a los jóvenes de la calle y a enseñarles a tocar. Y se hizo una orquesta sinfónica de fama internacional. Y estaba yo pensando
en esa introducción que usted nos dio, que Dios tiene infinitas formas de sorprendernos con su gracia y darnos esa nueva oportunidad. Y pienso que el director de la Orquesta Celestial va a hacer de nosotros una perfecta sinfonía. Yo quiero imaginarme a Pedro como la primera trompeta, ese hombre que niega a Jesús. A Pablo tocando el violín, ese que en una época mataba a los cristianos. Y en el arpa, pues usted sabe, estaría ahí David, ¿no? Ese hombre mujeriego y asesino, pero arrepentido. Y yo quiero mencionar, por ejemplo, el clarinete. Esa podría ser Rahab. Rahab, en la palabra de Dios, se menciona y no tiene el autor la intención de quitarle su apelativo o esconder lo que ella era. En 6 de las 8 ocasiones que la Biblia menciona a Rahab, dice que era prostituta. O sea, Dios no quiere tapar nuestras faltas, pero sí quiere decirnos que nos da otra oportunidad, qué lindo. que nos ofrece el perdón, que nos ofrece una mano amiga para sacarnos de donde estamos. No, y el ministerio de Jesús siempre fue buscando a las personas marginadas, a las personas que eran rechazadas por la sociedad, a las personas que tal vez nosotros no buscaríamos. Y qué lindo es saber de que Dios ve más allá de nuestra realidad y ve el potencial que hay en cada uno de nosotros. Y hay personas que se sienten culpables, hay personas que se sienten por las circunstancias de su vida, por las decisiones que han tomado, tal vez sienten que Dios no los puede utilizar, Totalmente. que Dios no los puede perdonar, pero Dios no solamente te puede perdonar, Dios te puede utilizar aún sin importar tus circunstancias. Amén. Si estás dispuesto a ser sincero, como lo fue Rahab, entonces Dios te puede utilizar para grandes cosas. Qué lindo, qué lindo. Y de paso, tú vas a estar estudiando especialmente durante esta semana esta historia apasionante, ya cuando el pueblo de Dios cruza el Jordán y su primer encuentro es con la ciudad de Jericó, que tienen que conquistarla, y tú recordarás y vas a repasar en la palabra de Dios cómo tuvieron que rodearla 7 veces y cómo Rahab fue un instrumento para ayudar a los espías a informar lo que necesitaba ser informado para beneficio del pueblo. A veces esa gracia nos sorprende para ser un instrumento de Dios, también, a pesar de nuestras debilidades. Y yo quisiera preguntarles, porque en una escena de esa historia tenemos, por supuesto, al pueblo de Dios que va a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, y los pueblos que estaban allí asentados. Pero por el otro lado tenemos los cananeos, los que vivían ahí. ¿Cómo esa justicia divina y también esa misericordia, esas oportunidades, se extienden hacia aquellos que no forman parte del pueblo de Dios, pero que son de Dios? Bueno, hay un texto, si me permiten compartirles rápidamente aquí, en Ezequiel 33:11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios es un Dios que sí, demanda justicia y va a hacer justicia, pero Dios va a extender su misericordia siempre. Qué lindo. Aún al aplicar la justicia, va a aplicar misericordia. Gloria a Dios. E iba ahí a destruir a Jericó, y de por sí destruyó los muros de Jericó, ¿verdad? Y destruyó Jericó. Pero aún en medio de la destrucción, encontró una persona que se extendió hacia una familia que aceptó, ¿verdad?, la invitación. Y eso es fascinante. Dios, al aplicar su justicia, también está dispuesto en lo último a brindar su misericordia. Qué hermoso. Y eso es fascinante. Qué lindo. Fascinante. Qué lindo. El asunto es que a veces nosotros tendemos a repetir los mismos errores. Wow. Y caemos y no aprendemos. El hombre sabio aprende de los errores de los demás.
pero por lo menos si aprendemos de nuestros propios errores, pero a veces seguimos cometiendo los mismos. Y No, pero aún así Dios está dispuesto, porque los discípulos le preguntan, bueno, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús dijo, hay que Tremendo. perdonar. Llega a nosotros. Pero llega un momento cuando Dios aplica la justicia. Sin embargo, siempre en ese proceso extiende su misericordia, extiende Amén. su misericordia. Amén. Y nosotros debemos estar dispuestos a aceptar. Confiar en eso, ¿no? Claro. es más grande la misericordia que Sí. nuestros Nuevas son cada mañana. Amén. pecados. Amén, sí. Amén, amén. Luis Baston, estaba recordando, ahora que hablábamos un poquito de esto, que lamentablemente hay personas, y puede ser alguien de quien nos está escuchando, que llevan un estigma, un peso, una culpa, una imagen por algo que hicieron. Estoy recordando a un joven que en un momento de su vida pasada había estado detenido y tenía algunos tatuajes propios de quienes pasan por la cárcel. Y entonces él, siempre que llegaba a la iglesia, ya después de haberse entregado su vida al Señor, de haberse bautizado, él trataba de tapar eso, porque cuando venía con manga corta o se sacaba la camisa para jugar, siempre no había quien no lo conocía y le preguntaba, ¿y esos tatuajes? Y entonces a él le daba pena que lo vieran, y recordar ese pasado. ¿Cómo combina Dios su gracia con ese poder transformador para redimir incluso a ese tipo de personas, no solo perdonándolas, sino también sacándoles esa carga y ese peso que produce ese estigma ante los demás? El estigma tal vez lo vamos a llevar siempre porque esa es la consecuencia del pecado, pero debemos tener la seguridad de que cuando Dios dice te perdono, es que nos perdona. Amén. Y se olvida para siempre. Así que su gracia nos redime. Y como ninguno de nosotros somos perfectos, el cielo estará lleno de personas imperfectas, redimidas por la sangre del Cordero. No, y a mí me llama la atención que en el libro de Hebreos, Rahab es mencionada en el Hall of Fame, en la lista de honorables, de los grandes de la fe. Sí. Y aún en esa lista todavía se le dice Rahab la ramera. Ahí está. O sea, y Dios no lo hace en un contexto negativo. De ninguna manera. Para nada. Al revés, esas experiencias nos van a ayudar para testificar, para ayudar a otros que sepan de que aunque yo pasé por estas circunstancias, mira lo que Dios hizo conmigo. Así es. Y así que hay personas que, como el ejemplo que mencionaste, que tal vez por errores del pasado siempre se les va a recordar, pero tú toma esas experiencias y conviértelas en victorias y ayuda a aquellos que tal vez están pasando por ese momento. Ese es el punto, ¿no? Lo que uno ha vivido en forma negativa le ayuda para otros que encuentran el camino, que están pasando por esa misma circunstancia. Entonces decirle, si Dios me transformó a mí, también te puede transformar. Amén. Claro. Bueno, de hecho, tal vez alguien que nos está mirando y escuchando mirará a Osvaldo y dirá, ¿y cómo Osvaldo está ahí en este programa con lo que Osvaldo fue o con lo que Osvaldo hizo? Quiera Dios que ustedes también puedan disculparme como el Señor nos disculpa. Pero qué lindo es saber que no importa el pasado, no importa cómo hemos sido, cómo somos, la gracia de Dios nos sigue sorprendiendo. Hay una cuestión... Y eso que los que lo conocen, pero los que no conocemos su pasado y lo creemos un santo, pero Dios que sí nos conoce, Él es el que nos extiende su misericordia. Ya me descubrió, Luis. No, y eso es espectacular, porque creo que la opinión que más nos debe importar es la de Dios. Amén. Porque nosotros nos juzgamos y nos criticamos y nos tratamos de hundir. El Señor es el que nos levanta. Y hay que decir esto, pastor, porque tenemos que ser muy cuidadosos. No juzguemos a las personas. Sí. Tengamos mucho cuidado porque no conocemos la historia y pueden ser de gran bendición. Así que tengamos mucho cuidado al juzgar precisamente por lo que vemos o eso. Excelente. Y no nos pongamos también en un pedestal, ¿no es así? Como que nosotros somos mejores o estamos mejores por lo que conocemos o por lo que hemos vivido, por lo que hemos aprendido o por nuestra historia, entre comillas, religiosa, ser cuidadosos de eso. Ahora, hay una diferencia que se presenta en este relato que es notoria entre la fe auténtica de Rahab, a pesar de las circunstancias,
Y también el interés de los, por ejemplo, los gabaonitas que se mencionan en esta lección, de los cananeos que tenían un interés por recibir algo. ¿Cuál podría ser la diferencia en esa experiencia de fe? Bueno, habría que preguntarnos por qué amamos a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es mi interés? Lo amo porque Él me amó primero y todo lo que ha hecho por mí me lleva a amarle incondicionalmente. Debería ser la motivación. Debería ser, pero también hay aquellos que por temor, Sí. ¿no? Por miedo. La experiencia, tal vez nosotros como hijos a veces somos obedientes porque nos da miedo la reacción de un papá, un castigo, una cosa. Tal vez algunos cristianos están... su amor está basado en no estar en el infierno. y realmente nuestro amor no debe ser no debe tener un interés más que el sincero amor recíproco de lo que Dios ha hecho por Y nosotros. una relación con Él, ¿no? Y una relación con Él. Qué hermoso. ¿Verdad? Pero sí, hay interés, ¿no? A veces hasta tenemos miedo de nuestros cónyuges, ¿no? Hay personas que dicen que no se entere mi esposa lo que gasté, que no se entere mi esposo lo que compré. Lo que comí, no. Y sí estamos preocupados por las consecuencias. Sí. Por las consecuencias, aún en nuestra experiencia espiritual con Dios. Sí, así es. Estamos preocupados por las consecuencias. Y hay que decirlo porque muchas veces se predicó el evangelio como que si no, entonces Dios te va a castigar. Sí. Si no, te vas a perder. Si no, entonces es un amor a base de temor. Nosotros tenemos que predicar el evangelio con base en el amor sincero, profundo, sin interés de Dios para con nosotros. Y a veces, a veces aunque no lo decíamos así, lo expresábamos de otra manera, pero era lo mismo. Sí. Si no obedeces, tienes que obedecer por esto y por esto y por esto. Y entonces se sentía esa presión, y hay personas que de hecho por esa presión dejan su experiencia espiritual, dejan de asistir a la iglesia porque sienten que no pueden, y en lugar de acercarse a Dios, se alejan de Él, ¿no? A veces hacíamos llamados, entrégate hoy, ¿no? Hoy puede ser, tú no sabes qué puede pasar al salir de este lugar. Y entonces bueno, es esa válido, presión, pero tenemos que ponerlo en la perspectiva, ¿no? Sí, exacto. Hay que llevar a las personas a aceptar a Jesús, a mostrar de que es una decisión importante, pero no basada en temor. No basada en temor. Amén. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir que antes había esa tendencia de asustar a la gente. La Edad Media se caracterizó por un evangelio de miedo, de infierno. Y ahora le hemos dado la vuelta. Ahora es todo amor, y ahora servimos a Dios porque Dios te da, porque vas a recibir, porque... La teología de la prosperidad también. Exactamente. Una teología donde ven que Dios te resuelve todo. O sea, no hagas cambios en tu vida. A mí siempre me fascina ese concepto, ¿no? De que Dios, de la prosperidad, pero no enseñamos a cómo nosotros debemos ser fieles. Correcto. En lo poco que tenemos. Y entonces... Después, todo es como que es fácil, como que Dios tranquilo, ¿no? Y eso es interés. Muchos se acercan. Bueno, a Jesús se acercó mucha gente por los panes y los peces, nada más. Sí, por los milagros. Por los milagros, los panes y los peces, más nada. Siempre va a haber eso, pero debe ser un evangelio sincero, ¿no? No puede ser nuestra motivación. Bueno, el punto es lo que tú mencionabas antes. Nosotros amamos porque Él nos amó, como una muestra de gratitud por ese amor. No importa, pase lo que pase. Estuvimos hace pocos días visitando a un hermano. De un momento a otro le dio un cáncer de páncreas. Y fuimos para verlo. Y él sabía que sus días eran cortos. Pero no estaba ni desesperado, ni estaba desagradecido con Dios. Amaba, seguía amando a Dios a pesar de su cáncer y a pesar de que sabía que se iba a morir. Pero nuestro amor es un amor que confía en Él porque Él va más allá. Su misericordia y su gracia va más allá. Luis, a propósito de esto, y para ustedes, Banton y Luis también, ¿por qué nos cuesta reconocer la soberanía de Dios? Las decisiones que Dios toma en su divina providencia. Pablo dice, el vaso de barro le va a preguntar al alfarero, ¿por qué me hiciste así?
y Pablo aborda el tema de la soberanía de Dios. Pero ¿por qué nos cuesta tanto entender que Él es soberano, Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas? Y nos cuesta, nos resistimos. A veces nosotros queremos encajar a Dios dentro de nuestra perspectiva. Entonces lo hacemos a nuestra propia imagen y semejanza. Wow. Y ahí está el problema. Entonces, yo no confío en ti porque me has fallado. Entonces, no confío en Dios. No confío en ti porque no te conozco y entonces no tengo cierto recelo. Así somos los seres humanos. Y entonces hacemos a Dios a nuestra propia perspectiva y por eso nos cuesta mucho trabajo confiar en Él. Pero en el día que, como usted dice, lo reconozcamos como el dueño y Señor, como el amo absoluto, como el Rey, wow, qué privilegio confiar totalmente. No, y ahí es donde entramos a pensar quién Dios sí puede salvar y quién Dios no puede salvar, o a quién se puede extender la misericordia de Dios. Porque a esta persona que el Señor dijo, mira, alguien que salió de un sistema de este mundo y dijo, aceptó a Cristo como Salvador personal y quiere cambiar su vida, y enseguida nosotros pues, a juzgar si sí o no, ¿verdad? Y Dios es soberano. Mira, vuelvo con nuestro querido amigo a Jonás. Dios le dice, ves porque voy a salvar a Nínive. Y él dice, ¿a quién? No, si esa gente no merece. O sea, ¿quiénes somos nosotros para pensar quién sí merece o no merece? Dios es soberano, dejemos que Dios sea Dios. Amén. Bueno, de hecho, qué lindo es que recordemos y atesoremos la idea de que la gracia de Dios alcanza incluso a los que el mundo desecha. Amén. Wow. Incluso al que los cristianos puedan desechar. Al que nosotros desechamos. Incluso a los que nosotros desechamos, la gracia de Dios lo alcanza. Y hablando de estas segundas oportunidades y cómo la gracia de Dios nos sorprende dándonos oportunidades, no segundas, a veces muchas. ¿Qué diríamos para esas situaciones tristes en este mundo en el que nos desenvolvemos, donde hay circunstancias de abuso? Y entonces se siembra en las personas abusadas, en las personas que son víctimas del abuso, la idea de que tiene que dar una oportunidad así como Dios nos da oportunidad. Porque de repente alguien que nos está escuchando dice, bueno, pero yo ya he dado oportunidades y no hay un cambio. ¿Hasta cuándo voy a seguir dando oportunidades? ¿Qué pudiéramos decir en el contexto de esto? Mira, yo escribí una frase aquí: el arrepentimiento genuino lleva el cambio real, ¿verdad? Y nunca a la presunción o el abuso de la gracia de Dios. Hay casos muy reales donde se ha visto en hogares abuso físico, psicológico, y aunque las oportunidades son necesarias, no debemos permitir que esos abusos continúen. Ajá. Y a veces hay un estigma de que déjelo, que algún día va a cambiar. Ten paciencia, aguanta. No, las cosas hay ciertas cosas que hay que denunciarlas, porque también eso ayuda, porque hay ayuda que aparte de la espiritual se necesita ayuda psicológica, intervención, y hay que decir esas cosas. Entonces, si me estás escuchando o los que nos están escuchando están viviendo en su casa, en su hogar, en el trabajo, una situación de abuso, por favor, háblalo, menciónalo, porque si no lo dices, tampoco habrá una oportunidad para esa otra persona. Correcto. Para recibir la ayuda que necesita. Exacto. Y esa es una oportunidad de dar una oportunidad, ¿verdad? Gracias que mencionaste esto, Baston, y también entender que como cristianos está permitido el ser asesorados o aconsejados por profesionales en circunstancias extremas, circunstancias de límites. Claro, estamos dando oportunidad a la persona, pero no dando oportunidad a la actitud de la persona cuando llega a ese extremo. Y eso tenemos que ser cuidadosos. Les agradezco mucho por esto. A mí me gustó esa parte que usted mencionó, que la gracia de Dios alcanza a los que el mundo desecha. Me hace acordar una experiencia del pastor Jorge Whitfield, que estaba predicando, y en su emoción en el sermón dijo: los invito a aceptar al Señor Jesucristo porque Él está dispuesto a recibir aún a los que el diablo desecha. Y dos mujeres que pasaban por la calle
le dice la una a la otra, ese señor que está ahí nos conoce muy bien. Porque mire lo que dijo. Nosotras somos esas personas que ya en este mundo ni el diablo nos quiere. Wow. Wow. Y entraron, escucharon el mensaje y aceptaron esa segunda oportunidad, esa Amén. gracia, esa Qué misericordia. hermoso. Y es hermoso porque uno de los problemas en la actualidad es que nos afecta cuando las personas que nos rodean no nos aceptan, no nos sentimos aceptados, no nos sentimos valorados. Y qué lindo saber que Dios nos acepta, Amén. que Dios nos valora porque dio su vida por nosotros. Muchachos, cerrando un poco nuestro estudio, una frase muy breve de aplicación para la vida siguiendo el ejemplo de Rahab. Bueno, yo diría, no permitas que lo que el enemigo dice de ti sea una realidad. Y escuché esto esta semana. El enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tu error. Dios te conoce por tu error, pero te llama por tu nombre. Amén. Y eso es valioso. Así que no dejes que las circunstancias entiende que lo que Dios opina de ti vale bastante. Aprendimos de Josué 2 que no debemos tener miedo. Lancémonos con confianza en los brazos de Dios y Él se encargará de transformar nuestra vida. Amigos, amigas que nos están escuchando, nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Amén. Quiera Dios que recuerdes eso, que lo atesores y que disfrutes el canto que vamos a escuchar en un momento, Dame fe como Josué, y lo aprendas, lo estudies, sigas estudiando estos apasionantes estudios de la vida de Josué y su experiencia de fe y cómo Dios ha intervenido en él. Nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.